Hola, soy la licenciada Villanueva Esquerra Diana Estrellita, residente de primer año de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la especialidad de Emergencia y Desastres. El tema que voy a hablar es sobre urgencias por agentes físicos y químicos, quemaduras térmicas y químicas y además las lesiones por electricidad. El primer tema de quemaduras térmicas. Bueno, el concepto es que estas son lesiones corporales provocadas por agentes físicos externos de origen térmico. El pronóstico, tratamiento y la necesidad de ingreso hospitalario vienen definidos prioritariamente por el índice de gravedad de Garces modificado, que es la tablita que presento en esta diapositiva y que va a predecir el riesgo vital. Como observamos allí, los parámetros a evaluar es la edad, la fórmula, el coeficiente y la referencia, pues, como ya dijimos, de Garces. En la edad tendremos mayores de 20 años, de 2 a 20 años y menores de 2 años. Y pues la puntuación que se obtiene se va a clasificar en la gravedad y el pronóstico, donde tenemos leve, moderada, grave, crítica y sobrevivencia excepcional, con un pronóstico de sin riesgo vital salvo complicaciones, mortalidad menor al 30%, mortalidad entre el 30 al 50% y la mortalidad mayor al 50%. En la clasificación de las quemaduras térmicas por su profundidad, tenemos que existen diversas clasificaciones para determinar la profundidad de una quemadura, pero aquí vamos a exponer la de Benham y la de Convers-Smith. Dentro de estas tenemos 4 clasificaciones. La primera es la de tipo A, superficial o de primer grado, que corresponde a la epidérmica, según la American Burn Association. Esta va a afectar a la epidermis y se caracteriza clínicamente porque hay un eritema, flictenas, que es la apariencia de quemadura solar y un dolor intenso. Y esta por lo general se cura entre 7 días sin secuelas y se trata como una quemadura menor. La segunda, que es la de tipo ABA, que es intermedio de segundo grado superficial, se corresponde con la dérmica superficial, ¿no? Según la ABA. Se afectan la epidermis y la dermis papilar y se caracteriza inicialmente por un eritema que se va a blanquear con la presión, con posterior formación de ampollas en las primeras 24 horas. Esta es muy dolorosa y por lo general se cura entre los 15 a 21 días y rara vez deja una cicatriz. No forma queloides y queda como una zona hiperpigmentada. Su pronóstico es leve y se considera igualmente una quemadura menor. La tercera, de tipo ABB, es la intermedia o de segundo grado profundo y se corresponde con la dérmica profunda de la ABA, ¿no? ¿Y qué se afecta aquí? Pues la epidermis, la dermis papilar y la dermis reticular. Y se caracteriza por tener una coloración moteada, blanquecina, sin relleno capilar y destrucción de folículos pilosos, glándulas capilares y además, si no se complica, no precisa injerto y se va a curar entre las 3 a 9 semanas, pudiendo dejar algunas secuelas funcionales y queloides. Y se trata de una quemadura entre moderada y grave. Y la tipo B, que es total o de tercer grado, se corresponde con la quemadura de espesor total, ¿no? Según la clasificación ABA, y esta va a afectar la epidermis, total la dermis y la hipodermis, que es el tejido celular subcutáneo. Esta va a crear una escara local, ¿no? Y no se blanquea por la lesión, no es doloroso, incluso va a cursar con hipoalgesia local. Y tiene un aspecto seco que puede ir desde serio blanquecino o cereoso gris negruzco, incluso carbonizado, ¿no? Aquí también se va a caer el vello fácilmente y no hay vesículas ni ampollas. Y estas quemaduras se consideran graves y pueden comprometer la vida del paciente. En la siguiente diapositiva tenemos la gravedad de las quemaduras, ¿no?
Los grupos de riesgo según la edad y la salud del paciente van a ser de bajo riesgo, que es entre los 10 y 15 años, de mayor riesgo entre menores de 10 años y mayores de 50 años, y de riesgo muy alto, pues los pacientes que cursan con alguna enfermedad cardíaca, pulmonar, asociadas a diabetes o etilismo. La ABA nos dice que en función del grupo de riesgo se va a clasificar la gravedad de las quemaduras en quemaduras leves o menores, en quemaduras moderadas y en las quemaduras graves o mayores. Y dentro de esta clasificación, pues quedan excluidas las quemaduras superficiales. Respecto a las quemaduras menores, pues tenemos las que son de tipo ABA, que son intermedia o de segundo grado superficial, con una superficie corporal quemada total igual o inferior al 15% en el grupo de bajo riesgo. La de tipo ABA es la intermedia o de segundo grado superficial, según, ¿no?, con una superficie corporal quemada total igual o inferior al 10% en el grupo de riesgo mayor. La tipo ABB es la intermedio de segundo grado profundo, con una superficie corporal quemada total igual o inferior al 2% en niños o adultos, sin un riesgo funcional estético para los ojos, cara, orejas, manos, los pies o el perineo. La segunda clasificación de quemaduras moderadas son la de tipo ABA, la intermedio de segundo grado superficial, con una superficie corporal quemada total del 15 al 25% en el grupo de bajo riesgo. La de tipo ABA es la intermedio de segundo grado superficial, con una superficie corporal quemada total del 10 al 20% en el grupo de riesgo mayor. Y la de tipo ABB intermedio de segundo grado profundo, con una superficie corporal quemada total igual o inferior al 10% en niños o adultos, sin riesgo funcional o estético para los ojos, cara, orejas, manos, pies o el perineo. Y por último, las quemaduras graves, que vienen a ser cualquier quemadura en niños o ancianos y grupo de riesgo muy alto. Cualquier quemadura que afecte las manos, cara, pies o el perineo. Las quemaduras complicadas con fracturas o traumatismos, lesiones inhalatorias que cursan articulaciones mayores o que afectan completamente a la circunferencia de una extremidad. Continuando, este es el cuadro de la plantilla de Lund y Brodeur para valorar el porcentaje de superficie corporal quemada total. Bien, nos dice la literatura que el cálculo de los líquidos que se deben reponer, la indicación de transferir a la víctima a un centro de grandes quemados y la necesidad de un tratamiento quirúrgico dependen de la estimación precisa de la superficie corporal quemada total, ¿no? Y se evidencia en la parte clínica que esto tiende a subestimarse o sobreestimarse por la presencia de un eritema en las primeras horas, originando una insuficiente o una excesiva reanimación inicial y un aumento de la mortalidad. Las quemaduras de superficies no entran en este cálculo, pero existen varios métodos, pues, ¿no?, para calcularlo. Y en la actualidad, pues, por su precisión, la recomendada es la plantilla de Lund y Brodeur, ¿no? Bueno, como vemos aquí, en la clasificación por áreas, la edad y también incluye la regla de 9 de Wallace. Bien, respecto a las exploraciones complementarias en las quemaduras térmicas, tenemos que solo se cursan exploraciones complementarias en los pacientes con quemaduras que van a requerir un ingreso hospitalario y pues se va a solicitar hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios, bioquímica sanguínea, que incluyen iones, urea, creatinina, glucosa, amilasa, calcio, creatinina sinasa, troponina y proteína C reactiva, ya que como marcador inflamatorio, su seriación tiene un valor pronóstico de gravedad. Una orina completa con sedimento
Una gasometría arterial, pues si se sospecha de inhalación de humo con determinación de lactato, carboxihemoglobina, que es normal menor en 3% en no fumadores y 8 miliequivalentes, hipocapnia y la presión arterial de oxígeno relativamente normal. No, estos valores, bueno, deben determinarse seriadamente al menos cada 6 horas durante las primeras 48 horas, ya que son predictores independientes de la mortalidad y no aportan información en tiempo real, sino en curva de una seriación. Y a partir de la segunda gasometría puede ser de sangre venosa, dado que los valores de pH, exceso de bases, lactato y anhídrido carbónico se correlacionan bien con las arterias. Estudios de coagulación con grupo sanguíneo y grupo RH, radiografías de tórax, electrocardiogramas, fibrobroncoscopía o laringoscopía, pues en la inhalación de vapor caliente, ya que suelen producirse lesiones supraglóticas y es de elección frente a la broncoscopía. Y por último, la capnometría o capnografía, ¿no? Ya que si está disponible, la medición de los valores de anhídrido carbónico al final de la expiración nos puede informar sobre la efectividad de la ventilación. Además, van a orientar hacia la intoxicación por cianuro, porque hay un aumento del CO2 expirado para compensar la acidosis láctica que se produce en esta intoxicación. Y también podemos agregar aquí el test de gestación en mujeres en edad fértil. Bien, el siguiente tema es las quemaduras químicas. Las quemaduras químicas son lesiones corporales, cutáneas, digestivas, respiratorias y oculares que son provocadas por compuestos químicos y pueden acompañarse de lesiones en otros órganos, bien con coexposición debido a diversos compuestos tóxicos o químicos implicados en el mismo incidente o como complicaciones sistémicas, originando en ambos casos unos cuadros sindrómicos asfixiantes, depresor, colinérgicos, muscarínicos, nicotínico o central anticolinérgico, respiratorio, cutáneo, paralítico, miopático, entre otros. Bueno, que es necesario, ¿no? Que como emergencistas debemos conocer. Y bueno, en los últimos años se han identificado unos 130 millones de moléculas orgánicas e inorgánicas, que se pueden clasificar, que son capaces de generar irritación, corrosión en el aparato respiratorio, ojos y piel, como una acción tóxica generalizada, ¿no? Además, es importante saber que los agentes químicos pueden ser de naturaleza líquida, sólida o gaseosa y se van a clasificar en ácidos orgánicos e inorgánicos, donde el pH es menor o igual a 3.5 y donde también se presenta una álcalis de un pH entre 11.5 a 14 y compuestos específicos tales como el fósforo, el tetracloruro de titanio, etc. Los más frecuentes que podemos mencionar son los ácidos inorgánicos, donde dentro de este grupo está el clorhídrico sulfúrico, el fluorhídrico, el nitrítico, el fosfórico, el crómico. Dentro de los ácidos orgánicos también podemos mencionar el acético, el clorovenozoico, el tioglicólico. En la álcalis tenemos sosa cáustica, los cementos y también en otros productos pues el fenol. Dentro de estos el principal o el más conocido la benzina, los lubricantes, productos de impresión, magnesio. También tenemos el litio, el cloruro cálcico, urea, contrastes, adrenalina, noradrenalina, dopamina, dextrosas, gluconatos de calcio. Además de ello, cabe resaltar que la importancia en la atención en estos casos debe ser en el primer minuto tras el contacto, ya que debe ser una atención óptima, ya que se debe actuar principalmente en situ y activando el código de descontaminación, que esta es la única medida eficaz para minimizar los daños y las secuelas en las víctimas expuestas a agentes químicos. En manera general sobre la fisiopatología de estas
afecciones. Bueno, las sustancias químicas pueden ser irritantes ya que causan lesiones reversibles, o corrosivas porque causan lesiones irreversibles. Y según el nivel energético que alcanza la reacción química, establecen en un órgano implicaciones en la lesión, ¿no? El grado de destrucción irreversible viene a ser la necrosis, ya que las proteínas tisulares están determinadas por una alteración del pH de los tejidos que condicionan tanto los ácidos como los álcalis, ¿no? Y al romper los enlaces iónicos de hidrógeno, entonces esto sucede que independientemente de las peculiaridades de cada compuesto, todos tienen en común las siguientes características. Primero, van a producir un daño tisular durante un tiempo mayor, incluso días después que el de la exposición efectiva. Dos, el aspecto inicial de la lesión hace subestimar la gravedad del daño, ya que ocultan la destrucción ística en profundidad. Tres, la repercusión sistémica tarda horas en aparecer. Cuatro, por último, las lesiones pueden ser indoloras al inicio e incluso durante su evolución. Y aquí tenemos los tipos de exposición que se clasifican en cutánea, ocular, digestiva y respiratoria. Dentro de la cutánea, pues se dividen en ácidos, en alcalis, no es alcalis, es alcalis, eh, ácidos y alcalis. Respecto a los ácidos, van a producir quemaduras cutáneas de aspecto eritematoso, circinado, de bordes muy delimitados, que al transcurrir los minutos u horas de esta exposición, evolucionan a escaras secas y con coloración diferente: amarillo, negruzco, blanquecino, gris, violáceo o marronáceo. Y según el producto causante también, ¿no? Y la mayoría de estos pacientes no refiere dolor inicialmente si las diluciones son inferiores al 50%. En alcalis, pues producen quemaduras más extensas, húmedas y pastosas que los ácidos y forman escaras blandas de color blanquecino. Se acompañan de edema e inflamación de los tejidos subyacentes. Y el dolor también es de aparición tardía. Y cuando tenemos ácidos y alcalis, pues ambos tipos de sustancias químicas producen quemaduras profundas, dérmicas profundas, subdérmicas, superficiales y subdérmicas profundas. Y a la valoración inicial es solo orientativa. Pueden causar alteraciones sistémicas graves en otros órganos y alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico, como hipocalcemia, hiperpotasemia, hipomagnesemia o acidosis metabólica. En ocular, respecto a ácidos, pues se necesita una exposición prolongada y un pH inferior a 2 para causar lesiones corneales y pueden originar un edema conjuntival y palpebral, dolor, epifora y fotofobia. Asimismo, pueden dar lugar a necrosis de la córnea, isquemia del limbo, hemorragia intraconjuntival y subconjuntival, necrosis avascular de la conjuntiva y la esclera y afectar al humo acuoso. Y en alcalis, pues van a producir lesiones mucho más graves que los ácidos, que conducen a una penetración cáustica del ojo. Así como el amoníaco concentrado produce lesiones de la cámara anterior en menos de un minuto, y la lejía, si no se retira, puede producir lesiones en el polo posterior ocular al cabo de 3 a 5 minutos, dejando cicatrices muy extensas y ulceración corneal con pérdida de la visión. Respecto a las digestivas, pues tenemos que existe un dolor en los labios, la boca y la faringe, y dolor retroesternal y epigástrico, acompañado de disfagia, vómitos hemáticos y cialorrea, y pueden aparecer disnea y puede llevar a la vez al shock. Y en respiratoria, pues las lesiones pueden deberse a la inhalación del producto químico, a la temperatura del gas o a la inhalación de las partículas resultantes de la combustión de las fibras, tanto sintéticas, que pueden ser el
poliuretano, nylon, pinturas, como también naturales, algodón, madera, que generan un aire con monóxido de carbono. Y estos aparecen síntomas a partir de los valores donde la carboxiemoglobina es mayor o igual al 15%. Además, también se encuentra dentro de este grupo pues el dióxido de carbono, cianuro y cianidas. Y bueno, en la clínica respiratoria puede aparecer entre las 12 a 14 horas después de la exposición y se caracteriza porque hay un edema supraglótico, tos, disfosnia, trabajo respiratorio, expectoración hemoptoica o carbonácea y broncoespasmo. Además de ello, viene asociado con manifestaciones neurológicas como alteración del estado de conciencia y miocárdicas. Puede haber arritmias y hasta isquemias. Dentro de la gravedad de estas quemaduras químicas, pues siempre son graves, ¿no? Y todas sugieren un ingreso hospitalario. Y bueno, los siguientes factores que van a contribuir a incrementar el riesgo son, primero, la extensión. O sea, el límite que define la emergencia se encuentra en el 1% de la superficie corporal quemada total. La edad, que hay más riesgo en niños menores de 2 años y en adultos mayores de 60 años. La profundidad, siempre son dérmicas profundas, subdérmicas superficiales o subdérmicas profundas. La patología previa, pues de que haya alguna insuficiencia cardíaca, respiratoria, renal o hepática y hasta diabetes. Las lesiones asociadas, que viene a ser politraumatismos, inhalación de gases o ingestión. La localización, que son graves las quemaduras ubicadas en la cabeza, cara, cuello, manos, pies, dedos, genitales o el perineo. También los pliegues de flexoextensión y la afección circunferencial. Y pues que las quemaduras también se presenten en gestantes. En exploraciones complementarias, se cursan las siguientes exploraciones complementarias en todos los pacientes con quemaduras químicas corrosivas por productos peligrosos, pues la hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios, bioquímica sanguínea, donde incluyan glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo, calcio, amilasa, creatinina, sinasa, troponina, aspartato, aminotransferasa, alanina, aminotransferasa, gamma-glutamil, transpeptidasa, fosfatasa, alcalina y la bilirrubina total y directa. Orina completa con sedimento y, si es posible, la determinación de tóxicos dentro de ella. La gasometría arterial con determinación de carboxiemoglobina si se sospecha de inhalación de humo y metemoglobinemia. Estudios de coagulación, radiografías de tórax y de abdomen. Si coexiste con traumatismos, se van a realizar además radiografías de columna cervical y de las zonas afectadas, electrocardiogramas, test de gestación en mujeres en edad fértil y una tomografía computarizada de cráneo si hay disminución del estado de conciencia, agitación o focalidad neurológica. Bien, en las lesiones por electricidad, tenemos pues que la electricidad puede provocar en el organismo lesiones que oscilan desde un simple eritema hasta la destrucción tisular masiva o la muerte fulminante. Se denomina electrocutación a la parada cardiorrespiratoria producida por un accidente eléctrico. El grado de la lesión tisular va a depender de factores, el tipo y la intensidad, es decir, voltaje y resistencia, ¿no? Que viene a ser de la corriente, la duración del contacto y el trayecto seguido por la corriente, que normalmente las dos fuentes de electricidad que causan lesiones son la doméstica e industrial, y la electricidad atmosférica, que puede ser causada por un rayo. Bueno, la electricidad lesiona los tejidos al transformarse en energía térmica, y este daño tisular no ocurre solo en el lugar de contacto con la piel, sino que puede afectar a órganos subyacentes, a la zona de entrada o a la salida de corriente. En primera instancia tenemos el tipo de corriente. Entonces, la corriente alterna va a producir más daños que la continua, ya que la estimulación de las fibras musculares entre 40 y 100 veces por segundo origina una construcción muscular tetánica que impide a esta víctima soltar voluntariamente la fuente de corriente, prolongando la duración de la exposición. Respecto a la intensidad, pues tenemos de que depende a su vez del voltaje y de la resistencia.
y la lesión es mayor cuando más alto es el voltaje y menor es la resistencia de los tejidos. Entonces, esta resistencia puede ser baja en nervios, sangre, mucosas y vísceras. Puede ser intermedia en la piel húmeda o alta en tendones, grasa y huesos. La duración, cuanto mayor es el tiempo de la exposición, más grave va a ser la lesión. El trayecto de la corriente. Si pueden identificar los puntos de entrada y salida, a veces puede presentar una necrosis coagulativa y puede valorarse la gravedad del proceso. En general, son peores los trayectos horizontales, es decir, de brazo a brazo, que los verticales, de hombro a pierna, ¿no? Además, la fibrilación ventricular es más frecuente en el trayecto horizontal y el daño muscular cardíaco en el vertical. Y cuando hablamos de un rayo, este constituye un caso especial, ya que puede originar descargas de miles de voltios con una energía de hasta 200.000 amperios, y es una corriente directa y puede producir asistolia con mínimas quemaduras superficiales. Respecto a la clínica en estas situaciones, pues van a incluirse quemaduras cutáneas de poca extensión y profundidad variable, desde eritema hasta una destrucción del tejido celular subcutáneo, cardiovasculares, fibrilación ventricular por alto voltaje, asistolia por un rayo, taquiarritmias o bradiarritmias, sobre todo en las primeras 2 horas después del accidente, obstrucción vascular con necrosis secundaria, algún síndrome de compartimental por edema muscular. También tenemos clínicas respiratorias que generalmente el parénquima pulmonar no se va a afectar, pero si hay una parada respiratoria primaria, por el paso de esta corriente a través del cerebro o por tania de los músculos respiratorios, edema orofaringeo, aspiración o contusión pulmonar. Otra clínica neurológica, pues alteración del estado de conciencia y del comportamiento, edema cerebral, convulsiones, hemorragia subaracnoidea, lesiones medulares, neuropatía periférica, distonia simpática refleja, cefalea persistente. La afectación del aparato locomotor, pues presenta necrosis muscular, fracturas, luxaciones. En las digestivas, vómitos, dilatación gástrica, hemorragia digestiva, pancreatitis necrotizante, colicistitis gangrenosa, perforaciones intestinales. En urinarias va a haber una insuficiencia renal aguda por mioglobinuria y hemoglobinuria. Y por último, las metabólicas pues presentan acidosis metabólica, hiperpotasemia, hiperglucemia, hiponatremia. Y en las exploraciones complementarias tenemos que se van a solicitar con carácter de urgencia las siguientes exploraciones. La bioquímica sanguínea, que incluye la determinación de urea, creatinina, sodio, potasio, milasa, que pueden detectarse elevación de la urea, de la creatinina y de la CK para ver hiperpotasemia, hiperglucemia e hipermilasemia. En orina completa con sedimento para especificar la determinación de sodio y creatinina para calcular la fracción de excreción de sodio, si existe pues insuficiencia renal en este paciente. Estudios de coagulación que pueden detectarse alteraciones compatibles de coagulación intravascular, diseminada, gasometría venosa, también porque es frecuente en la acidosis metabólica. Respecto a los cuidados de enfermería generales, pues la valoración al inicio, en el primer contacto con el paciente, para ver qué encontramos, ¿no? Qué tipo de lesiones, qué tipo de quemadura, la superficie corporal total quemada. Es importante la hidratación del paciente, por ello la canalización de la vía periférica. Si la quemadura es de amplia extensión, pues buscar una zona sobre los 5 centímetros de esta quemadura. Administrar un tratamiento prescrito, sobre todo analgésicos, cuando hay presencia, ¿no?, de dolor en las quemaduras, como ya vimos las primeras quemaduras, las quemaduras térmicas, ¿no?, donde más dolor se producía. La monitorización constante de las funciones vitales del paciente para ver su evolución y en qué situaciones más actuar si hubiera alguna complicación. Y bueno, el control del balance hídrico estricto
en el paciente. Eso como medidas generales en el cuidado de enfermería. Bueno, respecto a las quemaduras térmicas, no utilizar agua helada para evitar la vasoconstricción y si la temperatura del paciente es menor a los 35 grados, evitar la irrigación. Durante las lesiones eléctricas es muy importante que se realice un electrocardiograma para encontrar arritmias, ¿no?, en el paciente. Y para continuar, el artículo científico que encontré respecto a este tema, pues es el análisis comparativo de los diversos tipos de quemaduras atendidas en urgencia. El autor Montserrat del año 2020, ¿no? El objetivo de este estudio pues era comparar los diferentes tipos de quemaduras. En el método se van a identificar las quemaduras atendidas de urgencias durante 2 años y se analiza el tipo, el mecanismo de producción, el tratamiento y la evolución. Y los resultados de esta investigación fueron que se atendieron 472 pacientes durante estos 2 años. De ellos fueron químicas el 43%, térmicas el 36.2%, por radiaciones solares y por soldaduras UV, y el 12% por abrasión, fricción, y el 6.8% por fricción, y eléctricas el 1.7%. El sexo que predominó fue el femenino en las quemaduras térmicas, y accidentes domésticos en las térmicas o eléctricas. Y la extensión de la quemadura es menor en la química respecto a la eléctrica y ultravioleta, y las de segundo grado son más prevalentes en las térmicas. Y la quemadura química impacta más en los ojos y las térmicas en las extremidades. Todas han recibido tratamiento tópico excepto las eléctricas, y necesitaron más pruebas complementarias las eléctricas y las abrasiones. Y las quemaduras químicas permanecen menos tiempos en urgencias y no hubo diferencia en la necesidad y número de días de seguimiento ni en la presentación de las secuelas. Y al final en este estudio se concluye que las quemaduras químicas son más frecuentes y el tratamiento viene determinado por clase de quemadura y la zona donde se produce, ya que no hay diferencia en la evolución. Eso sería todo y agradezco su atención.